¿Qué tal, jóvenes? Nuevamente es un gusto saludarlos. Seguiremos hablando sobre los devanados de las máquinas de corriente alterna. Como un breve repaso, pues vamos a recordar este cuadro que estuvimos hablando. Pues decíamos nosotros que si nuestra máquina es trifásica y es multipolar, pues nuestros cálculos serán por polos consecuentes. Si es trifásica y bipolar, pues nuestros cálculos serán por polos. Ya si la máquina es bifásica o monofásica, no importa si es multipolar o bipolar, nuestro cálculo siempre será por polos. El proceso de diseño de los devanados concéntricos, vamos a hablar de esto y vamos a hacer un ejemplo. Bueno, los datos de partida para hacer nosotros nuestros cálculos serán los pares de polos de la máquina, el número de ranuras del estator, el número de fases y el tipo de conexión, ya sea por polos o por polos consecuentes. En el paso 1, pues se comprueba si el devanado se puede ejecutar con esta expresión matemática. Esta expresión es la ranura de polo por fase K sub PQ, que es igual a K, que es el número de ranuras del estator, dividido 2P por Q. En el paso 2, tenemos que calcular nosotros el número de bobinas por grupo, ya sea por polos o por polos consecuentes. De igual manera hay que calcular la amplitud por polos o polos consecuentes, y también debemos de calcular el principio de fase. Ya es dependiendo si la máquina es trifásica o es bifásica o monofásica. También tenemos nosotros que hacer nuestra tabla, la que ustedes ven acá, que representa los principios de cada una de las bobinas. Opcionalmente, pues también podemos nosotros calcular el número de grupos por fase, que es G sub F, que si es por polos es 2P, y si es por polos consecuentes, pues el número de grupos por fases es igual a P. Bueno, y hagamos el ejemplo entonces, que es lo que pues nos es de mucho interés. Veamos, aquí nos están dando nosotros un estator de una máquina de corriente alterna. Los datos que nos dan es que el número de polos es 4, es decir que tiene dos pares de polos, que es 2P. Tenemos el número de ranuras K, que es igual a 24, y una máquina a 3 fases, que es 3, en este caso Q. Bueno, nosotros, si regresamos por un breve momento acá, vamos a asumir que es una máquina multipolar y vamos a realizar nosotros nuestros cálculos. Ustedes ven ahí en esta tabla que ya está eh, definido cada uno de los pasos que debemos de realizar. Entonces, es solo de tener una calculadora a la mano y un lápiz para que ustedes puedan ir siguiendo la mecánica de cómo hacemos estos cálculos, que son bastante sencillos. Bueno, primero dijimos que vamos a conocer la condición de ejecución, que es K dividido 2PQ. Recordemos que ya hemos hablado que esperamos tener un número par o un número impar, no números fraccionarios. No significa que no se pueda. La diferencia es, como ya lo hablamos en el video anterior, es que si aquí me queda 2.5, 3.5, 8.5, significa que se va a complicar bastante el realizar esas bobinas. Entonces, por cuestiones de aprender a hacer los cálculos, vamos a hacer varios ejemplos donde siempre nos dé un número par o un número impar, es decir, un número entero, y después realizaremos otros ejemplos cuando ya tenemos un número fraccionario. Entonces aquí la condición de ejecución, en este caso es K dividido 2 veces PQ. En este caso K vale 24, que es el número de ranuras, el 2, que es una constante, P vale 2, de donde sale ese 2. Si nosotros vemos que 4 es igual a 2P y nosotros despejamos la variable P, nos queda del otro lado de la ecuación 4 dividido 2, y 4 dividido 2 corresponde a 2. Q, que es el número de fases, entonces al resolver esto nos queda que K sub PQ es igual a 2. Nos vamos al segundo cálculo, el número de bobinas por grupo. U, que representa al número de bobinas por grupo, es igual a K,
que es el número de ranuras de ese estator dividido 2 veces PQ. Se dan cuenta que es esta misma que está acá. Y en este caso también es 2. Significa que por cada grupo, significa que el número de bobinas que va a haber por grupo es igual a 2. La amplitud. En este caso, como lo estamos nosotros haciendo por polos consecuentes, nosotros decimos que la amplitud M es igual a Q menos 1 por U. Q tiene un valor de 3 menos 1, 2. Por el valor de U que vale 2, nos da como resultado 4. El paso de principios de fase, que es el Y sub 120. Ya lo tenemos acá. Como es una máquina trifásica, entonces tenemos que es K dividido 3 veces P. En este caso K es 24, 3 es una constante y P ya habíamos hablado que tiene un valor de 2. En este caso, pues nuestro resultado es 4. Bueno, como nota adicional, pues nosotros podemos, previo a realizar nuestro diagrama, pues definir que cada una de las bobinas o cada una de las fases sea de diferente color para no confundirnos. Hablemos del diseño. Este diseño parte de todos estos cálculos que ustedes ven acá. Bueno, esta tabla, ¿cómo la llenamos? Pues siempre empezamos por 1 y es 1 más 2 veces el valor de Y sub 120. En este caso ustedes ven Y sub 120 vale 4. Entonces es 1. Se dan cuenta que la segunda casilla de la fila 1 es 1 más ese valor que sería 1 más 4, 5. Ahora acá es 1 más 2 veces el valor. Como este Y sub 120 vale 4, 4 por 2, 8 más 1, 9. Y así vamos llenando sucesivamente. O bien podemos hacerlo 1 más 4, 5. 5 más 4, 9. 9 más 4, 13. 13 más 4, 17. Y 17 más 4 nos da 21. Habíamos hablado que nosotros dejamos de hacer esa suma cuando llegamos al número que esté más cercano al número total de ranuras. Si a 21 le sumamos 4 para llenar una fila más acá, pues nosotros nos pasamos del número de ranuras porque 21 más 4 sumaría 25. Entonces estamos saliéndonos de las ranuras reales que tiene ese estator. Entonces otra vez, ¿dónde terminamos nosotros de hacer la suma? Cuando lleguemos a un número que sea el más cercano al número de ranuras. En el momento que vemos nosotros que sumamos otro número y nos pasamos del número de ranuras, ese número ya no nos es útil. Bueno, ahora vamos a empezar a hacer nosotros nuestro diagrama. Acá están todos los pasos que vamos a seguir. Dice, se dibuja el primer grupo a partir de la ranura 1, sabiendo que el número de bobinas por grupo es de 2 y que la amplitud es de 4. Según la tabla de principios de fase, el primer terminal de este devanado sale de la ranura 1, por tanto se etiqueta con US1. Bueno, ustedes ven acá, pues nuestra tabla nos dice que es las bobinas U inicia en la ranura 1. De la tabla de principios de fase se obtiene el comienzo del segundo grupo de la misma fase, que en este caso corresponde a la ranura número 13 y que representa a partir de ahí con la misma amplitud 4 y número de bobinas por grupo 2. Entonces, se dan cuenta, el primer grupo inicia en 1 y el segundo grupo de la bobina U inicia en la ranura número 13. Vemos acá, pues ya nosotros vemos que tenemos dos bobinas por grupo, es decir, 1. Y en la ranura 2 estaría pues la segunda bobina de este grupo. Pero como la amplitud es 4 y ya hemos visto que la amplitud es la cantidad de ranuras que está en medio de la bobina más pequeña o que está más al centro del grupo de bobinas o más interna, es de amplitud número 4. Y vean, 1, 2, 3, 4 ranuras de amplitud. Entonces quiere decir que de 1 hasta 8
quedaría la bobina más grande y y de 2 hasta 7 quedaría la bobina más pequeña. Pero dice que el segundo grupo de esa fase inicia en la ranura 3. Entonces lo que hicimos acá entre la ranura 1, 2, 7 y 8, manteniendo una amplitud de 4, debe de volverse a cumplir de este lado. Si inicia este segundo grupo en la bobina 13, significa que la bobina de adentro debe de empezar en la 14. Y a partir de esta segunda bobina o donde está iniciando, tendríamos que contar nosotros 4 ranuras, que es la amplitud. En este caso sería 15, 16, 17 y 18, esas 4 ranuras. 19 entonces sería el espacio donde se cierra la bobina más interna y 20 donde se cerraría la bobina que está más externa. Como lo estamos haciendo por polos consecuentes, ya habíamos hablado. En este caso nosotros unimos el final del primer grupo con el inicio del segundo grupo de esa fase. Por eso ustedes ven acá. Si nosotros tuviéramos la bobina completa, iniciaría en 1, llegaría a 8, entraría en 2, saldría por 7 que sería el final, entraría al inicio de la bobina que está en la ranura 13, llegaríamos al 20, volveríamos a regresar al 14 y terminaríamos saliendo por la ranura 19, que sería el final de esta fase o este grupo y corresponde a la etiqueta U2. Al final del segundo el grupo de bobinas es el terminal de la salida U2. Ya ustedes ven aquí la unión entonces, cómo es que se formó esta bobina. Lo que debemos tener en cuenta es mantener nosotros y respetar la amplitud que nos está dando el cálculo que nosotros hicimos. Ahora bien, ya dibujado el primer grupo de bobinas o la primera fase, pues se dibuja el segundo devanado sabiendo que los principios de los grupos están en las ranuras 5 y 17. Estos valores están acá, ¿ven? En la tabla que nosotros llenamos. Significa que un grupo inicia en 5 y el otro grupo de esa misma bobina inicia en 17. Entonces nosotros vemos aquí en otro color el V1 inicia en 5 y debe de cumplirse siempre lo que hicimos en la otra bobina. Tener nosotros 4 ranuras de amplitud que están en medio de la bobina más pequeña de esta segunda fase. Entonces aquí iniciamos en 5. Es obvio que en la ranura que está a la par, que sería el 6, iniciaría la bobina más pequeña y a partir de ahí nosotros apartamos o contamos 4 ranuras, que es la amplitud, y vemos que llega hasta 11, ¿vean? Entonces en 12 tendría que estar la otra bobina exterior. Nos vamos al otro grupo de bobinas y nos dice que inicia en 17. Entonces inicia en 17, el 18 tendría que ser la ranura donde va a estar alojada el principio de la bobina más interna y debemos de nosotros respetar otra vez 4 ranuras de amplitud. En este caso serían la ranura 19, 20, 21 y 22. Entonces si nosotros ahora hacemos lo mismo que con la primera bobina U, pues vemos que entra en 5, sale en la ranura 12, vuelve a entrar en 6, sale en el final que es la ranura 11, ingresa por el 17 que es el inicio del segundo grupo de la fase V, sale a 24, regresa en 18 y sale por 23. Y ahí en esa salida 23 le colocamos nosotros una etiqueta V2. Bueno, para dibujar el tercer juego de bobinas y último devanado siguiendo el mismo criterio que en los anteriores, pues ¿qué hacemos? Bueno, vamos a nuestra tabla. Nosotros vemos que el primer grupo inicia en 9 y el segundo grupo inicia en 21. Entonces vamos a ver. El primer grupo inicia en 9 y debe de cumplirse lo que ya hicimos con la fase U y la fase V. Entonces vemos 9 y 10 y respetamos nosotros siempre esa amplitud. 11, 12, 13, 14. Entonces la bobina externa está entre la ranura 9 y la ranura 17.
16. La bobina interna estaría entre la ranura 10 y la ranura 15, pero vean, en medio se siguen conservando las 4 ranuras que representan la amplitud. La segunda bobina, según nuestra tabla, inicia en la ranura 21, o el segundo grupo de bobinas de la fase W. Entonces, igual, inicia en 21 y se debe de cumplir esto mismo que hicimos acá. Vean, pues, como recuérdense que el estator es circular, nosotros tendríamos que la ranura que está a la derecha de 24 tendría que ser la ranura número 1. O bien, la ranura que está a la izquierda del 1 sería el 24. Entonces vemos nosotros que iniciamos la bobina más externa en la ranura 21 y a la par estaría la bobina interna en la ranura 22. Y nosotros tendríamos que respetar siempre nuestra amplitud. En este caso sería la amplitud es de 4 ranuras. Entonces la ranura sería 23, 24, 1 y 2. Perdón que se me movió las diapositivas. Entonces sería 23, 24, 1 y 2. Y la ranura, en la ranura 3 estaría entonces ingresando la bobina interna y en la ranura 4 estaría la bobina externa. Entonces, si se dan cuenta, se cumple. ¿Sí? Ahora en la ranura 3 está la salida de la fase W. Bueno, eh, esto es todo en torno al cálculo de, eh, de vanados concéntricos. Como es una máquina trifásica, pues nosotros vemos en esta tabla que es una máquina multipolar y pues al ser multipolar nuestro cálculo va a empezar o parte desde la premisa de polos consecutivos, perdón, polos consecuentes. También tenemos los devanados concéntricos bifásicos, ya los estaremos viendo nosotros. Pues si ustedes ven en este caso, pues los cálculos son muy parecidos, como les digo, lo estaremos analizando en otro video. Espero que esta breve explicación de cómo calcular el devanado o las bobinas de una máquina eléctrica alterna cuyo estator cumple con estos datos, pues les haya quedado bastante claro para poder realizar más adelante los ejercicios y actividades que se planificaron. Por mí es un gusto, cuídense bastante y nuevamente pues atiendan a las eh, recomendaciones que se nos dan de estar en casa y si salimos pues usar nuestra mascarilla.